saber Biblia no es garantía No. de ser cristiano. Ni saber Biblia, ni saber historia, ni pertenecer a una religión, nada de eso es salvación. Porque la salvación, quien la tiene realmente es Cristo. Pero Es ustedes creen que la iglesia salva. Es que la iglesia no salva, ya le dije, ni usted, ni yo, ni él, nadie de nosotros podemos salvar. Pero, entonces, hay que saber de que Jesús viene y Él deja una iglesia. Esa iglesia bautiza. Bautiza, ¿verdad? El bautismo salva. ¿Piensan que salva o no? La Biblia dice así, va. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Lógicamente son los requisitos para la salvación. Va, si yo le pregunto, es porque yo le voy a dar Biblia. Sí. Va, Primera de Pedro 3:21 dice, el bautizo que corresponde a eso, ahora los salva. Tráigame la Biblia mía, por favor. El bautismo, ahorita estamos hablando de salvación. El bautismo Del tema de salvación. salva. Bautismo salva. Primera de Pedro 3:21. Entonces, el hombre es la herramienta de Dios para salvar al hombre. Jesús muere y Jesús, San Marcos 3 parece, y llama a los que él quiso, los preparó que estuvieran con él para enviarlos a predicar. Entonces, la iglesia es el medio por el que Jesús salva. Claro. Vamos a leer Hechos 2:47. Dice, y el Señor agregaba a la iglesia a los que él quería salvar. Entonces, se agrega mediante el bautismo. Imagínense una cosa. Jesús viene por su iglesia. El que no es bautizado no es iglesia. Primera de Corintios 12:13, ahí lo puede leer el hermano. Dice que somos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Una lamparita. Sí, ahí está, mi hermano. Va, entonces, el punto es que Dios salva utilizando al hombre. Yo ni sé dónde ando ya. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12-13. Ahí va. 12, 12-13. 12-13. 12, 13. Dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados Sí. en el cuerpo, sean judíos o griegos, Ajá. sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado... Si quiere hasta ahí, hermano. Para que nosotros veamos de que somos bautizados, formamos un solo cuerpo, muchos miembros. Ese cuerpo se llama iglesia. Eso lo vamos a leer Colosenses 1:18 y Colosenses 1:24. El que es bautizado es agregado a la iglesia. Somos parte. Colosenses 1:18 y Colosenses 1:24. Entonces, somos parte de la iglesia. Ahora, léame Hechos 2:47, hermano, para que vea usted. Sí, porque tenía una pregunta. No, usted la puede hacer. Solo lea Hechos 2:47. Dice, Ahí. alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Oiga, ahí. Entonces, la iglesia es el instrumento de Dios para salvación. Si leemos 1 Timoteo 3:15 dice, por si me demoro, para que sepas cómo comportarte, hay quien nos dice cómo comportarnos en la iglesia. Por si me de Timoteo 3:15,
por si me demoro, para que sepas cómo comportarte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Entonces, en la iglesia hay quien nos vaya guiando para que vayamos por el camino de salvación. Entonces, hay líderes, ¿sí? ¿Puede hacer la pregunta? Vaya, porque usted sabe perfectamente lo que dice la Biblia, que hay Pocos, dos clases de bautismo. Está lo que es el bautismo en aguas y está lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Allí está una gran diferencia. Usted me está hablando del bautismo en las aguas y me está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Y allí es donde está el detalle. Porque usted sabe que el bautismo en el Espíritu Santo es uno. Ajá, Y en las aguas es otro. Entonces, ¿cuál es el que usted me quiere explicar ahorita? ¿El de las aguas o el del Espíritu Santo? Porque ahí va. Cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, usted sabe que la Biblia es clara. Ya la persona que es bautizada en el Espíritu Santo nunca jamás vuelve a ser lo mismo que fue antes. Y por eso que la Biblia dice, ya no vivo yo, dijo el apóstol, mas Cristo vivo en mí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue transformado cuando iba a Damasco. Él era el perseguidor de la iglesia. Él era el que seguía a los cristianos para decapitarlos. Él es el que hacía muchas cosas, pero cuando vio el reflejo de la luz de Cristo, este hombre ya no se convirtió en un perseguidor de la iglesia, sino que este fue un hacedor de las cosas de Dios. Ya notó la diferencia. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Y ahora, ¿cuál es el del agua? ¿Y cuál es el del agua? Ahora vamos al de las aguas. Usted me explica eso y lo escuchamos y luego yo le hago saber cuál es el que nosotros... Explíqueme usted. El bautismo, nosotros los católicos lo creemos por lo que dice la Biblia. Si leemos San Juan 3, del 3 al 5, dice que tenemos, léalo hermano, dice que tenemos que nacer del agua y del espíritu. Ahí está. Del agua y del espíritu. Porque el que nace de la carne, es carne. Por eso, para nacer del agua, para entrar al cielo, se tiene que nacer del agua y del espíritu. Exacto. Hoy le voy a hacer una pregunta. Permítame, entonces, usted preguntó, le vamos a responder. Estoy de acuerdo. Léalo. Respondió Jesús, te aseguro, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te... Hasta ahí creo. Hasta Hasta ahí. Vaya, ahora va el Entonces, detalle. No es que no he dado, no he dado, no me he dejado terminar. De su respuesta, vamos a ver, déjelo. Entonces, aquí lo vamos a debatir, aquí no vamos a pelear, aquí sí, a debatir lo que él explique lo que él cree y luego nosotros... ¿Cuál era mi opinión? no, espérenme hermano, están comentando. Sí, vaya, entonces, cuando nosotros somos bautizados, no voy a hablar del bautismo de niños. Ajá. No lo voy a hablar Perfecto. ahorita. O sea, ahorita va a hablar del bautismo en agua. En agua, no más de agua. Vaya. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo así, porque esa fue la figura. Si nosotros leemos San Marcos 1, mire lo que sucedió ahí. San Marcos 1 dice que Jesús, al ser bautizado, dice que mire, Se abrieron los cielos. se abren los cielos. Entonces, al ser bautizado, ¿qué es lo que pasa? Se abren los cielos. Pero Eso fue lo que demostró Jesús. Entonces dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora, el Espíritu Santo obra milagros cuando Él lo quiere, pero no es garantía, el milagro no es garantía de salvación. Nosotros podemos ver San Mateo 7:21, ¿verdad? No todo el que me diga, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, Señor, en tu nombre expulsé demonios y no sé qué. ¿Tenía el Espíritu Santo, sí o no, ese hombre? claro. Sí lo tenía. Sí, claro. Entonces, si nosotros leemos Ezequiel 36, 24 al 27, léalo ahí, hermano.
Ezequiel, ahí vamos a ver que al ser bautizados, el Señor pone un espíritu nuevo en nosotros. Debería de ser así, No lo hace, pero no en todo. no lo hace. Es que el Espíritu Santo, mire lo que decía Pablo, ay desdichado de mí, porque no hago lo que deseo, el bien que deseo, sino el mal que aborrezco. Ezequiel 36, 24 al 37. Dice, agua limpia, nuevo corazón. Os tomaré de las naciones, Oiga, os juntaré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia Oiga, y de todos vuestros ídolos. oiga, Os daré un corazón nuevo y hermano, pondré un espíritu Quiero nuevo. encontrar la hermano cita. Vicente, ¿Cómo? le digo que pare. Ajá. Entonces dice, lo llamaré de todas las naciones. Si somos lectores, sabemos de que el Salmo 66 habla de que la iglesia va a ser universal, se va a llamar de las naciones. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos San Marcos 7, la palabra de Dios, ahí dice que vieron a uno que andaban predicando. Entonces le dice que no se lo impidan, ¿verdad? En ese tiempo, nosotros, digamos, no éramos la no amada, porque estaba el pueblo judío y estábamos los gentiles que somos nosotros. Cuando viene Jesús, Él se rasga el velo, entonces Jesús nos abre la puerta a nosotros como gentiles. Porque eran entonces, si leemos Efesios 2, ahí se ve que dice, los que estaban haciendo, permita, solo voy a terminar esa cita. Está bueno, está bueno. Los que estaban hechos lejos, dice que han sido acercados porque el muro divisorio lo ha borrado. Entonces, por eso dice, los traeré de las naciones y los rociaré con agua pura y quedarán verdaderamente purificados. ¿Y qué más dice, hermano? Y pondré en ustedes, Os daré un corazón nuevo Un corazón. y pondré un espíritu nuevo un dentro de espíritu vosotros. nuevo. Ese es el Espíritu Santo. Y- Cuando nosotros somos rociados con esa agua pura, que éramos los impíos, entonces dice que un espíritu nuevo. Vaya. Entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos en el bautismo. Es ahí donde se está hablando del bautismo. Bien, el bautismo aquí dice que es para qué, para limpiar qué, nuestras inmundicias, eso es lo que dice. ¿Va? ¿Sí? Y entonces, y la pregunta es entonces, ¿será que un niño es inmundo? Un niño tiene pecado, un niño que usted sabe que en su iglesia practican eso, que a los niños les rocían agua bendita, según para que ellos sean purificados. Y la pregunta es, ¿un niño entonces nace en pecado? ¿Y es por eso que es bautizado? ¿O qué me contesta eso usted? Porque Va, en ese va. caso, Ajá, y digamos, otra de las cosas Va, relacionado usted con haga eso. la pregunta y luego me da tiempo. Porque Ajá. si usted me Sí, pregunta... porque es ahí porque mismo, yo para que le sean voy a dos responder. preguntas en una y le quiero hacer Por saber. eso yo callo, no es porque no tenga respuesta, no, yo sé. sino porque yo espero Pero que quiero usted hacer diga las dos a la misma vez. Diga. Vaya, está una que casi va relacionada. Diga. Y la otra pregunta es, digamos, que según los niños son bautizados con agua bendita. Entonces la pregunta es, ¿será que Dios hizo agua bendita y agua maldita? Esa es la pregunta. Ahora responda. Vaya. Primero, bueno, hablando sobre el bautismo, Ujú. ¿verdad? Y voy a retomar las citas que di allá. El niño nace en pecado. Dice este Salmo 51:7. Ajá. Entonces, pecador soy desde el vientre, dice. ¿Cuál es ese pecado? Es un pecado heredado de la naturaleza caída. Entonces, el niño nace fuera de la amistad con Dios. Sí, fuera de la amistad con Dios por el pecado de Adán. Dice Romanos 5:23, ¿verdad? Romanos 5:23 lo puede. Ajá. no dice que Ajá. por un hombre entró el pecado, Ajá. por un hombre Va, pasó la vida. entonces entró el pecado y de uno
¿Qué dice? Todos Pasó somos a todos. Pasó a Pasó a todos. todos la Pasó vida. a todos. Ahora, entonces, si somos pecados, el niño cae con la naturaleza caída. La naturaleza caída. Esa es la mediación de Jesús. El tema de mediación viene, el mediador, le voy a hablar un poquito de esto, mesites es en griego, el texto original. Sí. El mesites, el mediador, es el que paga una deuda que teníamos. Sí. El que paga una deuda. Entonces, no me quiero salir del hilo. Claro, Entonces, Vamos a ver entonces, el tema. vaya, el mediador es Jesús. Él viene y mire, Él es Dios y hombre. Entonces, Él, mire, agarra con su divinidad a Dios y lo une al hombre. Y lo levanta. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede entrar al cielo si no es por Jesús. Jesús viene y Él toma su pecado y nos deja limpios. Nos deja limpios. Entonces, Jesús manda que se bautice a toda criatura. ¿Lo dice sí o no? Lo dice. El que creyera Va. y fuese bautizado. Eso, mire, el que creyere y fuere bautizado, ¿quién lo dice eso? Pero ¿y usted cree que un niño cree? Espérenme. Dice, ¿quién lo dice eso? San Marcos. San Marcos 16, 15, 16. Sí, Marcos. ¿Quién era Marcos? Marcos era el discípulo directo de Pedro. Marcos era el discípulo directo. Entonces, ¿quién viene a explicar eso? Pedro, la cita que yo le daba. Y hubo mucho ruido y no me dejaron explicar esto allá. ¿Por qué? Pedro dice, porque el bautizo, dice, arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Eso lo dice Pedro. Entonces, Pedro era el maestro de Marcos. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dicen los estudiosos, los teólogos. Entonces, vaya, con esa idea que él la trae, ¿de dónde? Lo explica Hechos 2, que les dije yo, 16, que dice, como lo profetizó el profeta Joel. Joel dijo eso y se lo dijo también a los niños de pecho, lo que usted leyó. Entonces, todos recibieron esa palabra. Ahora, ¿cómo inició la iglesia? O sea, si dice, vayan y bauticen a toda criatura, a toda carne, entonces se bautizaban familias. ¿Usted tiene hijos? Todavía no. Todavía no. ¿Y cree que si usted tiene un hijo es familia suya? Claro que sí. Va. Entonces, lea, hermano, lea ahí lo que dice Hechos 16:15. La iglesia primitiva bautizaba familias completas. Dice, y cuando ella fue bautizada junto con su familia, Oiga. nos rogó, si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entra en mi casa y hospedaos en Hechos ella. 16, léalo. Hechos Dice. 16, 14, 15. Léalo. Una de ellas, llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, respetuosa de Dios, estaba oyendo. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando ella fue bautizada junto con su familia, Oiga. nos rogó, si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y hospedaos en ella, y nos insistió a Va, quedarnos. allí, va, hermano, palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo dice la suya? Va, aquí quiero leer yo. 14, 15 me dijo. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciáis que de esta venida, Hechos 16, Es que 14, 16, 15. 14, 15. Hechos 16, 14, 15. que más adelante, 16, 14 y 15. 16, aquí tenemos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura
de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuvieses atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó Por ahí. a quedarnos. Entonces dice que ella adoraba a Dios, ella creía en Dios, pero se fue, bautizó ella ¿y quién más dice? Y su familia. Y su familia. Ahora Pero léame. no dice que tenía niños. Entonces la familia, hay niños, usted no tiene hijos. Por eso, tal vez puede pero tener su- vaya, digamos, nosotros no podemos agregar, porque la misma Biblia usted sabe lo que dice, va, maldito el hombre que le quite o le ponga. Entonces nosotros no vamos a decir que habían niños ahí porque no sabemos. Las familias hay niños. Pero no tenemos una seguridad, La porque familia- ¿en qué parte de la mire. Biblia dice que vivían niños? La clave es 16:29. Lea 16:29. 16:29, vamos a ver qué dice. 16:22, vamos a ver que yo poco veo también ya. Aquí está. Tan joven. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Oiga. y tu casa. ¿Qué dice ahí el carcelero? Señores, ¿qué debo hacer yo para salvarme yo? Entonces, ¿qué le dice? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Pero y qué tu seguridad familia. hay que toda la ¿Qué familia dice creía. la Biblia? ¿Qué dice la No es que mire, cuando usted lee que Lidia dice que adoraba a Dios, se bautizó ella y su familia. Entiendo eso yo. Entonces, yo le Entiendo. voy a decir algo. Retomemos lo que dice allá. Allá, lo que yo le dije, Joel 2. No, entiendo. Entonces, Yo tengo una aquí hay- pregunta. aquí hay un impasse. Tengo una pregunta. Usted me va a decir, no, es que ahí no dice que había niños. No, Pero dice no familia. es esa, no No, es dice, no dice niños, No. pero dice familia. Y Exacto. en la familia hay niños. Pero no es eso. Pero yo le digo, vaya, toda mi familia es creyente aquí y es Ajá. cristiana. Ajá, Toda es creyente y es cristiana y hemos sido bautizados. ajá. Pero usted también sabe que en aquel día, aún los que estén dentro de la iglesia, no Eso. todos los de mi casa son salvos. ¿O Bueno, usted cree eso, no, yo no lo sé, lo sabe Dios. Exacto, allí no lo vamos, allí vamos. Usted sabe el acontecimiento cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Sí. Ahí estaba una familia completa. Ajá. Y Dios había dado promesa que toda esa familia iba a ser salva. Ujú. Pero ¿por qué la mujer de Lot no fue salva? Porque volvió atrás. Ajá, Volvió entonces, atrás. a ver, mire qué caso más precioso ese, Sí. que una de esas familias no fue salvo por desobediente. Entonces, y no estaba, digamos, no podemos dejar fuera, porque nosotros vemos, en aquel tiempo había una familia y no surge ahora en día. Sí. Entonces, y surgía antes y sigue surgiendo ahora. Claro. Entonces, vaya, digamos, continúe usted. Estamos de acuerdo. Lo único que los católicos no decimos, ese se va a condenar. Pues ni nosotros. Va, eso sí tiene que ser, porque solo Dios sabe. Veamos lo que se dice. Va, se dice, acepta al Señor Jesús, dice, como tu Señor, y ya es salvo. ¿Será cierto que con solo levantar la mano se es salvo? No. No. Va, pero muchos dicen, ya es salvo. Con levantar la mano, uno dicen que ya es salvo. Entonces, va, a lo que yo quiero ir, San Mateo 7, no solo con decir, Señor, ya soy salvo. Eso estamos. No, Porque eso si- Pero no si- todo el que me dice Señor, Señor, eso, entrará en San el Lucas cielo, 6, ¿no? 46 dice, San Lucas 6, 46 dice la palabra de Dios, ¿por qué me llaman Señor y Señor? Y no hace No lo bueno. hacen lo bueno. Ahí está. Vaya, el detalle. Ahí Entonces- veamos hoy, Ajá. permítame, voy a meter tanto. Dele. Yo quiero que hoy analicemos un poco este pasaje de la Biblia realmente más a fondo. Porque si el Señor está diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo os digo. Entonces, ¿qué le pasa a un niño siendo bautizado a temprana edad? Y luego vienen los deseos que nos están matando. Nuestra naturaleza, usted dijo, concebido fue en pecado y así nací. Esa naturaleza del pecado lo traemos.
Lógicamente cualquiera puede ser bautizado. Y yo voy a decir algo real aquí. Puede ser bautizado niño, puede ser bautizado viejo, pero si no obedece, porque la palabra creer, según el diccionario, es hacer o obedecer esa palabra. Entonces, un niño puede ser bautizado y un viejo puede ser bautizado, pero si no obedece la palabra, y aquí donde ya vamos a entrar en el conflicto real, que yo le voy a decir algo. Nosotros podemos hablar, esto es lo que hemos hablado, de Biblia totalmente. Todo esto es Biblia, y me gusta lo que estamos leyendo porque esto es la Biblia, y aquí no hay mentira. Ahora bien, pero vamos a ver realmente el punto céntrico para confirmar que una persona está apta para ir al reino de los cielos, porque eso es lo que nosotros anunciamos. Por medio de nosotros que somos la iglesia, el reino de los cielos, dijo el Señor, que tiene que correr a través de nosotros, y eso es lo que usted y yo pretendemos hacer, ¿va? Que el reino de Dios llegue, la salvación llegue a las almas, porque usted dijo algo, somos el medio para que la palabra del Señor corra y llegue y salve a las almas. Entonces, ¿será verdad que un niño, de antes de tener su naturaleza normal, a los cuántos años creen ustedes que un niño empieza a sentir emociones? Conocimiento. De conocimiento del mal. Si yo le pregunto a una niña de 4 años, mi amor, qué bonita estás, ¿cree usted que la niña se va a alegrar y me va a mover la cintura? La niña me queda bien y se queda, ¿qué es este loco? Va? Pero yo le pregunto a una de 12 años, qué bonita está usted. Ya ella inmediatamente, porque su actitud reaccionó. Y aquí es donde cabe también mencionar sobre el bautismo, y hay que ser realista. La Biblia dice que Jesús les dijo a los discípulos, deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Independientemente esté bautizado o no esté bautizando, el reino de los cielos le pertenece al niño por su inocencia. Si fueres como un niño y nacieres de nuevo y serías como un niño, verdaderamente serías salvo. Pero si fuera como un niño, ¿por qué como el niño? El niño no odia, el niño no tiene sentimientos, no tiene rencor. Yo le pego, por ejemplo, yo tengo hijos. Yo le no va a ser juzgado. No, el niño va a ser juzgado si él llega a una edad cuando despierte su conocimiento. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que los niños son de él. Y entonces quedaría mentiroso el Señor si él hubiera dicho, deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Son como ellos. De los que son, búsqueme ahí Apocalipsis 24, de los que se hacen como los niños. Vaya, por eso. Entonces, y cuando le dice que el que se hace como un niño, ¿a quién le está hablando? ¿Será un niño verdaderamente que estaba hablando? Era un adulto. ¿Por qué? Porque este adulto tenía que ser como un niño chiquito, que el niño, ya le dije, mire, usted le pega a un niño suyo y al ratito está en sus brazos. Un niño es iglesia. Claro que porque es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Cuando recibe el bautismo, recibe el Espíritu. El niño no necesita bautismo, porque no, entonces... está diciendo... No, entonces es que hay mucho más que hablar. Vaya, por eso, porque vaya, mira, vaya, por eso, déjeme terminar. No, vamos a ver, veamos la lógica realmente de la palabra, porque mucho, aquí no se trata de que... Vamos a ir, como dicen, a lo que yo pienso. No, yo quiero que examinemos la palabra. Si usted puede sacar la cita bíblica, mucho mejor. Para que textual veamos, porque dice de los que son como tales. Entonces. Vaya, pero eso es lo que usted mismo leyó de Dios. ¿Se acuerda que usted mismo dijo que había que leer donde dice, cuando Jesús le habla a Nicodemo, o Pablo le habla a Nicodemo, ¿va? Y le dice, si no nacieres de nuevo, como... No, Jesús fue. Vaya, Jesús fue. San Juan 3. Vaya, imagínese, vaya. Allí donde usted tiene que pensar, vaya, veamos. Por eso la Biblia, yo le voy a explicar algo. Para estudiar la Biblia se tiene que estudiar en 3 sentidos. Lógico, literal y figurativo. ¿Por qué? Porque si usted solo lo ve literal, mire, muchos locos andan diciendo que si usted no hace esto, no se va a salvar. O que si usted no va dentro de una iglesia o una catedral, usted no va a ser salvo. Cuando usted mismo me está diciendo que somos salvos por medio de Jesucristo a través del creer y ser bautizado. No mencionó, porque las iglesias, históricamente, usted sabe que las iglesias no fueron, Jesús no fundó iglesias, solo preparó 12 hombres. 12 hombres preparó él. Podemos tocar ese tema después. Vaya, pero entonces, esto implica que cómo me resolvería usted este versículo cuando el Señor les dice, deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Leámoslo. Y en ese momento le estaba hablando a quiénes. La misma Biblia. De la cita bíblica para que nosotros la interpretemos. ¿No se acuerda?
Ahorita no lo tengo en mente, Va. pero está en Mateo, vaya, pero mire, Mateo vaya, 13, pero creo lo que sabe dice, usted, no vaya, recuerdo. lo sabe, vaya, eso es lo bueno que tiene Va, la mente, entonces, vaya, pero es que ahí mire, dice de los que son como ellos. Entonces, va, lo que no, yo- no, ahí se equivocó, ¿sabe por qué? Así dice. Busquémosle, Mateo dice 13 ahí, búsquela ahí. Vaya, mire, Ah, está hablando, venga. el Señor realmente está hablando cuando Él iba Saque pasando. Va, ¿cuál es el teléfono punto? y la Cuando Él cita iba que no pasando, lo vaya, lo que yo sabemos quiero de que me memoria, entiendas esto, búsquemela en Él iba internet. pasando, y luego los niños se le amontonaban, Sí. y luego los discípulos, no, va. Entonces Sí. le dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. No les dijo, le dijo, no se los impidáis, le dijo, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, vaya, ¿qué estamos viendo ahí? Busquémosle la lógica a esta palabra. Lógicamente, él estaba respaldando a los niños, que de ellos ya era el reino de los cielos. No era necesario realmente, como decimos, que un niño sea bautizado. No, pero eso lo dice usted, no lo dice la Biblia. No, por Hay- eso, igual forma de lo que usted me está No, explicando, que hay lo que que- usted me está diciendo, No, pero yo le hablo de Biblia. por eso, vaya, está Entonces, bien. si usted me dice algo, deme la cita bíblica. Que usted me Búsquela diga, Yo ahorita- cuando ahorita- Jesús Ya dice, vamos a buscar. oiga lo que dice Jesús, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos. Allí no dice, vayan a que todos sean mis discípulos y bauticen solo a los adultos. No lo dice, bauticen a toda criatura, dice San Mateo. San Mateo no dice, no, a los niños no. Vaya, pero ahora contésteme Eso algo. lo dice usted. ¿Y pero no criatura lo de dice. qué palabra viene? Ya, hoy vayamos realmente ya a lo base, porque también la Biblia no se entiende solo por leer la Biblia. Por eso es que usted vaya. Yo no sé si Por usted es eso. sacerdote, va. No, Vaya, yo solo es un soy, misionero, por decir algo. no, yo soy laico, yo soy Vaya, alguien que se vaya, sienta ahí está allí. el problema. Vaya, mire, un sacerdote, no solamente, fíjese que los sacerdotes dicen que estudian 11, 16 años, la cita estudia 16, 15 años, 14 años. Vaya, está bien. ¿Por qué cree que estudia tanto tiempo? ¿Será porque él realmente solo esto ha estudiado? No, hombre, mire, los sacerdotes estudian tanto porque estudian política, Sí, estudian todo eso. pero, Vaya, pero, entonces, pero vámonos a la Biblia. Mejor, entonces, hermano. vaya, ahora- Vámonos a la Biblia. veamos claramente esto. Así como usted me está diciendo que Jesús dice allá en Joel ¿Ya? que los niños son incluidos, No, si yo no, le no, pregunto, no, la Biblia no dice eso. La Biblia No. dice los jóvenes 19, y los ancianos. Y los niños que maman, dice. Pero eso, No, 19, hermano, 14. hermano. no, óigame, vaya, Hermano, yo si le lo estoy leemos diciendo de lo que nuevo dice. le vamos a buscar el sentido. Ahí vamos. Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ajá, vaya. 19. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vaya, eso Entonces, es lo que dice. ¿quién no deja que los niños lleguen a él? Por eso. O sea, escuche, y Cuando le voy a dar usted- una cita bíblica. El que es bautizado es entregado a Cristo. Pero cuando alguien dice, no, los niños no se bautizan, dejad que los niños vengan a mí. Hermano, le di una cita bíblica. Pero ahí ya está la- el detalle. Le voy a mire. dar otra cita bíblica Va. para completar. Vale, para completar. veamos así y después vamos Va. a ver, porque yo le voy a decir Apocalipsis algo. 20. Usted me está diciendo algo que la Biblia no lo No, dice. ¿cómo no? Esa es su interpretación. No, usted no. dice que no Espere, acepta espere, espere, espere. interpretación. Vamos a ir a de nada. Apocalipsis. 24 creo que está. Apocalipsis 24. Dele, Entonces de los puertos, dele, pequeños y grandes. dele, sí. 24, 20, 11. 20, ¿qué dijo? 20, 11. 20, 11 al 15. Dele, Después lo leo yo. dele. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Ujú. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus Vaya, obras. Ahí, hermano. Ahí. Las Va. obras. Ajá. Entonces, va a haber juicio para grandes y pequeños. Usted me va a decir, pero ahí no dice niños. No, Dice Obras. grandes y pero ¿por qué? pequeños. Por las Oigan, obras. entonces, ¿pero quién va a ser juzgado? ¿Va a ser juzgado la iglesia? No, pues, No, es que es ¿cómo un no? hecho. ¿Cómo no? Va, entonces, si la Biblia me dice que grandes y pequeños van a ser juzgados, es la iglesia la que va a ser juzgada, ¿verdad? Entonces, el niño tiene que, bueno,
tiene que ser entregado a Jesús. Lea hermano allí Gálatas 3 del 25 en adelante, 25 al 27, para que nosotros veamos que el bautismo no solo es para quitar pecados, sino que también es para entregarse a Cristo. Cuando usted es bautizado, pasa a pertenecer a Cristo. Cuando usted bautiza a un niño, usted se lo está entregando. Léalo, hermano. Y búsquelo usted también. Ahí, Gálatas 3. Versículo. Del 26, 27, lea. 26, 27. Así, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lea. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oiga, Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y ya que soy de Cristo, oiga. de cierto soy descendiente de Abraham y conforme a la promesa herederos. Va, y ya que sos de Cristo, dice. Entonces, dice que el que es bautizado de Cristo es revestido. Revestirse de Cristo es ser cristiano. Entonces, yo le digo, ¿qué malo hay? Pero es que usted está Permítame, confundiendo. no, Usted esto- está confundiendo el bautismo en agua con el bautismo del Óigame, Espíritu Santo. óigame. Ese es el detalle que No, estamos teniendo aquí. Permítame. Otra de Va, las ese es el cosas detalle yo quiero que estamos decirle algo, teniendo. no, mire, permítame. vaya, para El que es entendamos bautizado bien esto. de Cristo es revestido. No, porque yo le voy a decir una cosa. Acuérdese que estamos hablando de un mandato de Jesús. Por eso. De un mandato. Ajá. Jesús, Ajá, ese es en agua. no, Jesús manda a bautizar. Ese es el mandato de Jesús. Entonces, cuando No es un sacramento, va, sino no, que es un mandamiento. No, eso lo dice él. Eso es falso, no lo dice No, la no, Biblia. no, Eso no lo dice Mire, la Biblia. Eso Es lo que dice él. y Si entonces, yo le ¿y por qué digo, usted dice que es un sacramento? es un sacramento porque es algo Es un sagrado. mandamiento, porque y Jesús, el que creyese y fuese bautizado, mandamiento. es un Es mandamiento. no, pero eso no lo dice la Biblia. Pues Eso lo ahí dice entonces, está el porque punto. ahí está el Ahí detalle. está el Algo punto, que sagrado. usted me explica cosas que Ujú. usted piensa y luego me está No, no, diciendo no, a mí no. que no tengo que decir No, eso. Vaya, mire. Yo todo le lo voy a que le explicar digo algo. está en la Biblia. Eso no es lo Vaya, que él mire, está diciendo, es lo que hagamos una nosotros cosa estamos ahorita. diciendo. Le voy a Dígame. contestar algo sobre este capítulo que usted Ajá. está leyendo, 21. Ajá. ¿Usted sabe de qué me está hablando en el capítulo 21 de la Biblia? Me está hablando de un juicio final que a la actualidad ahorita ni está. Ahora, cuando la Biblia aquí dice grandes y pequeños, no se refiere a un niño. Se está refiriendo a los reyes, a aquellos hombres de arriba que están como los ricos y todo eso. Los pequeños son aquellos pobres que No, han eso no vivido. lo dice la Biblia. Ahí está el detalle. Que No, usted, y pobres. ricos y pobres. Entonces está mencionando Allá no algo hay de- dinero, acordémonos. por eso, yo le acordémonos entiendo bien, no que hay dinero, allá- pero el problema es que usted lo está entendiendo a su propia No, no, manera yo le y doy usted citas quiere que bíblicas. otro crea lo que usted Vaya, cree. es que ese es el detalle. yo le doy Vaya, yo citas le voy a bíblicas. decir una cosa. Yo le Pues doy sí, citas pero el bíblicas. problema es que no Madre mía, malinterprete. madre mía. Vamos a entrar en un usted detalle lo que bien quiere importante. es interpretar, Por favor, pero no ha dado ni una cita bíblica. No, Vaya, es que yo ni estoy una. oyendo, yo le estoy interpretando deme lo que usted cita mismo me bíblica. está Es que diciendo. de lo que mismo- usted de lo mismo me mismo está que usted diciendo. está hablando. Es que usted es el que está no da cita queriendo bíblica. llegar a que nosotros entendamos su verdad. Es que Ahora, no, es que es la Biblia. de lo Es la mismo Biblia. que usted me dice, yo tengo que ver y que me explique. Pero Porque ahí no de allí dice mismo estoy ricos. sacando las preguntas. De allí mismo estamos Ahí no sacando dice las ricos. preguntas. No, aquí no está hablando, pero ricos y pobres. Ajá. Sí, Grandes la Biblia en y libre. pequeños. Pues claro. Grandes y Vaya, pequeños. grandes y Un pequeños, hombre pero grande, no se refiere. Vaya, Vaya, aquí es donde como vamos que yo al le diga a detalle. usted, va, que yo le digo, vaya, usted me está diciendo aquí que no se está refiriendo a que, digamos, son niños y Dice adultos, todos los hombres. grandes y pequeños. Vaya, y si yo le digo a Entonces, usted, va, ahí no dice ricos ni pobres. vaya, Un hombre rico, un hombre pero pobre. un tampoco hombre grande dice y un hombre niños, pequeño. mire, ni tampoco dice niños ni adultos. Pero Porque dice ahí grandes está y el pequeños. problema, que usted me Por está eso- leyendo. pero la Biblia. eso es, vaya, digamos, O si dice dice grandes ricos, y pequeños, o vaya, dice ricos y pobres. yo llamo a mi esposa, Oiga, mire, yo llamo a mi esposa, le voy a decir la algo. estatura de ella, la mía es diferente. Sí, Ella es más pequeña pero que yo. puede tener 100 años. Ahí está el detalle. Entonces, Con está hablando de conocimiento, adultos. porque Era- mire, no, usted mismo no, dijo, conocimiento usted es mismo otra dijo, cosa. Es que usted ahí dijo le- mismo, mire, que por vuestras obras, ¿sí? Sí, Vaya, sí. y yo le pregunto, ¿cuáles son las obras malas que un niño hace? Si no es Si está sobre la bautizado, faz de la tierra, vaya, usted sabe que un Las niño, obras las hace una persona. una adulta. persona ya adulta, Sí, vaya, digamos, si yo le pregunto a usted, un asesino, Los muchachos de ellos. vaya, un asesino, Sí. un asesino, usted sabe que eso viene del corazón primeramente, ¿va? Eso es maquinado en el corazón. O sea, para hacer el acto, vaya, digamos, él lo está pensando,
y dice, lo voy a ir a hacer. Voy a ir a quitarle la vida a esta persona. Es de alguien que ya tiene conocimiento. Entonces Un niño, ustedes, ¿cómo va a estar pensando ustedes en dicen eso? que el niño no va a estar ahí. Vaya, puede ser, ¿Sí o no? vaya, Mire, vamos a decir nosotros que el niño, puede ser ¿sí que el o niño no? esté ahí. Pero un niño, Si se Pues refiere la a Biblia- pobres y a ricos, entonces no se está Vaya, refiriendo a ahora niños ni a dígame hombres. usted, ¿dónde dice la Biblia que los niños van a estar allí? Grandes y pequeños. Ah, no, pero ahí Hombre, está el dice punto. niño. Oiga, Porque cuando usted hablamos me de está hombre, tomando- esto es lo el que le hombre digo. es el ser humano. Ahora, esto es lo que Ser yo humano quiero que grande. usted entienda. No estamos hablando de estatura. Vaya, pero ahí está sino, el detalle. grande puede ser de 40 años, 60 años y pequeño desde 0 años. Pues Vaya, sí, por pero- ejemplo, mire, O no. O no. O sea, es que o no. Sí o no. yo entiendo lo que usted me está No, pero diciendo. no Vaya, quiere ¿sabe aceptar. dónde no encajo con usted? Ajá. Es en lo que usted mismo leyó. Es que la Biblia habla de obras. sí, Y en sí. el mismo libro de Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Sí. Vaya, según sean sus obras. Y la pregunta es es personal la es obra. personal. Por eso. Vaya, digamos, Entonces, y un niño, explíquenos las obras que Entonces- tiene un niño. Las Entonces, obras malas. Por eso es que no estamos hablando de obras malas. ujú, Entonces, si usted tiene obras buenas, entonces así va a ser su galardón. Yo no estoy diciendo que el niño sea asesino, claro. no lo he dicho. No, no. Entonces, si va a estar allí, va a ser juzgado según sus obras. ¿Ha hecho cosa mala? no va, entonces, un Entonces, niño, Entonces, si no ha hecho cosas malas, no tiene condenación, No. porque va a aparecer y no va a ser yo condenado. no he lo dicho va a que dar. vaya a ser condenado. Vaya, ajá, entonces pero ahí yo- está el detalle. yo lo que Eso me quisiera gustó. saber- pero eso no. me gustó. Sí, pues sí, Eso vaya, me ahí gustó. está el detalle. Es que ustedes creen que yo estoy diciendo No, eso. Yo no he dicho eso. No, y eso me gustó lo Eso que me- usted dijo ahorita. ¿Sabe Ajá. qué? Usted que no va a ser condenado. Entonces, ¿por qué lo están bautizando antes de no ser condenado? ¿Por Pues qué? sí. Retomen Ajá. el capítulo 21, No, versículo no, tranquilo, 27. tranquilo, déjelo. No, no, déjelo, es que él puede hablar también. Sí, sí, no, está yo bien, puedo hablar claro. también. No, claro, tiene una opinión. Va, Que lea, pasemos él quiere y leer, después él yo quiere le- leer, le él digo. quiere leer. vamos. Lea. Vaya, en el capítulo 21, versículo 27, ¿De qué libro? el Apocalipsis, El Apocalipsis. Bueno, vamos al libro dice, escrito por el apóstol. No, hombre, tranquilo, digamos No, vigilia. No, porque ¿dónde vamos a dormir? No, tranquilo, aquí podemos ubicarlo. Aquí nos quedamos. Vaya. No, no ¿Y hay usted, problema. hermano? ¿Tiene problema? El problema es que te reputamen, pero si me presta un teléfono. No se preocupe, aquí, mire, aquí, No, yo no me estoy burlando. No se burle, él así habla. No hay que tener caridad. Sí, es que él no Hay es que tener realmente, yo Dice. lo conozco No, hay a que él y él tener no es caridad. realmente así. No, claro, es que no, él tiene está- un problema. Ah, No, él, no digamos- tiene problema. No tiene problema. vaya, 20 qué? 21, 27. 21, 27. No, no hay problema. 21, 26. 21, 27. 27, sí. Ujú. Ahí dice, Lee. no entrará en ella ninguna cosa inmunda ¿Se tiene que ir, hermano? o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Eso es lo que, vaya. Vaya, lo que estamos diciendo, Ujú. no entrará cosa impura. Lo que dice Salmo 51, de tercero y varios soy impuro. Rociame con agua y quedará limpio, con hisopo, dice aquí. Entonces, que como el hisopo era unas ramitas de hoja fina, va, como el mirto. Entonces, allí dice bien claro, Porque y pone tal vez uno de ellos aparte pudiera acompañar para que las pudiera- mentiras y ajá, la corrupción, tal vez puedan la que yo acompañar puedo uno de ellos cometer. para que pero llegue bien como allí Mauricio. no va a entrar nada manchado, ¿Sí? no va a vayan de él. entrar con ese pecado que venimos arrastrando desde el principio. Porque aquí dice bien claro, iría al catado con él. no entrará nada En el impuro. carro. Es que el motorista, para que no se venga solo. Como no conocemos. ¿Y quién es el motorista? ¿Quién es el Él motorista? maneja. Anda con nosotros. Aquí está chico, lo vieron. O el muchacho iría a dejarlo a él arcatado Sí, en el carro. Pero ¿qué dice usted, Mauricio? ¿Sí o no? O si que vamos ahorita. no, porque dice Porque que nos aquí pueden dar donde nos tenga quedemos. desconfianza, varón. Aquí no tenga desconfianza. por eso. Y con lo que ustedes han hablado, créanme lo que me da suficiente confianza. Gloria a Dios, mano. Pensaba en que allá nos íbamos a quedar, solo eso pensaba.
Sí, pero ¿habrá algún hotel por ahí? Aquí no hay nada. No, allá en Acatao. No, pero ahí no hay hoteles. Aquí disponibles así como en otras partes, no hay. Si nosotros igual a Aquí los que apóstoles, se donde quiera. acomodan humildemente. Sí, nosotros estamos dispuestos. Algunas sí ya nos quedan. Va, Mauricio, él te va a acompañar, dice. Van a ir a ellos dos, mire. Él es mi papá y él es un amigo conmigo. Hermano, si no hay mucha molestia, Hermano. regálenme agüita. ¿Crees que- Tráiganle agüita a él. ¿Qué hora Y serán? aquí vamos a hacer vigilia nosotros. Vamos a hacer vigilia. Sí, espérame. Vaya, Hermano, ¿crees que en el Catao hay alguna tienda para que nos compren aunque sea pan? pan. Sí, ahí hay tienda, ahí enséñame. No, pero si quieren Aquí hay pan y café también. Porque aquí como nos perdimos de estar sin desayuno, venimos. No, tranquilo, podemos hacer algo. Mire, si se conforma que sea con frijoles, nosotros Sí, hacemos hombre. buscamos la Es que nos equivocamos de Teocinte. Nos fuimos allá de La Palma para arriba y allá arriba se nos recalienta y se nos van los alambres del alternador. Nos echamos 2 horas allá. No, hombre, pero eso está lejísimo, así, desde la pila para arriba. No, pero acá los acomodamos. Yo quiero que sepan que nosotros, definitivamente, que sea humildemente. Yo sabe por qué me he puesto a conversar con ustedes. Mi mamá la que está aquí. Dele a él. Regálenme agüita. Si usted conociera de dónde ella, de qué familia ella proviene, usted dijera, y yo lo llevo donde mis abuelos. Usted va a ir allí a pegar con ella, pero al 10. Porque ella es una de las rezadoras en todo ese lugar, de los que mueren y todo eso. Entonces, y mi mamá proviene de esa familia, pero gracias a Dios, como dijimos al principio, a que ninguna religión salva, sino que solamente Cristo. Entonces ustedes quieren que entremos a la verdad, la Biblia. Así. Vaya, No, pues estamos hablando Biblia. Porque si ustedes dicen que eran católicos, podemos ir más al fondo. No, yo no digo que yo soy, mi mamá va, pero usted sabe que ahora en día hay mucha gente que fue católica, pero ni entendieron qué significaba la palabra la mayoría católica. no conoce. Yo creo No que conoce, los que ¿por qué? conocen son los que por lo menos han estudiado su propia doctrina. Ujú. Son los que están un poco más adentro. Vaya, en el caso suyo, que usted es un laico, claro, usted está más profundo. Claro, ahí la claro. mayoría, que claro, va, porque, bueno, allí les enseñan algo y dicen, ahí vamos a ir. Pero conocimiento realmente, no es que tienen. ellos sepan realmente a qué se debe todo esto, pues, va. Ahora, ustedes son inteligentes, muy inteligentes. Yo les voy a decir algo. Si el disque sacerdote dio 3 citas bíblicas, son muchos. Él no es bíblico. Él no Es habla que- palabra de Dios. Pero es que, Lo más mire, que da son 2 citas veamos bíblicas. una cosa. Él no es bíblico. Él estaba predicando igual que el sacerdote. Va, mire, No, yo no, ya no, estuve en misa. Yo he estado en misa. Vaya. Yo también. Por ejemplo, incluso hace poco estuve dentro de una misa allí, en una grabación que hubo. El sacerdote pues no citó tanto la Biblia, así de esta manera como lo estamos haciendo ahora, va. Sino que él leyó un pasaje, y por cierto leyó allí en Joel, creo que algo similar a esto, no sé cuánto, pero que fuera una grabación y se dirigió. Después vamos a hablar sobre las imágenes. Vaya, entonces, Y que él- venga a sentarse la hermanita aquí. entonces, y Le vamos a leer mucha Biblia. Y él casi no dio cita, va, porque él se dedicó de igual predicar. forma, va, él no podía, Pero porque es que se cree acuérdese que el que evangélico es bíblico. Eso es lo que se Debería cree. de ser así, pero si hablamos de esta forma, usted sabe que usted tiene mucha gente seguidora en la creencia que ustedes tienen que no tienen conocimiento. ¿Sí o no? Entonces, de igual forma en la iglesia de nosotros, que usted va y habla con muchos, quizás son pocos los que a veces se profundizan en estudiar la Sagrada Escritura, son pocos. Y la misma Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontramos la vida eterna. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo la interpreta usted? Bueno, nosotros sabemos que este es como un manual, digamos como la guía que Jesús dijo, porque esta es palabra de No, Dios, pero Santiago- inspirada pero- por Dios. Pero eso lo dice San Juan 5:39. Ajá. Lo que yo le quiero decir es que la Biblia ese pasaje no está hablando de que ustedes tienen que estudiar. Vaya, pero si Entonces- no existiera la palabra No, de Dios, que es la ¿cómo Biblia, no? ¿no? Yo estoy de acuerdo, Ajá. solo le quiero regalar esto. Dice,
escudriñan apasionadamente las Escrituras, creyendo encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, dice, las Escrituras dan testimonio de mí y ustedes, mire, les está diciendo a los que escudriñan la palabra de Dios, y ustedes no quieren aceptarme, aunque lean la Biblia, para que yo les dé la vida eterna. Entonces, ¿a qué se refiere San Juan 5:39? A que el lector conozca a Jesús. Lo puede leer. Conocer no a lo través conoce, de la Biblia, porque ella a través de la Biblia. del Entonces, testimonio. pero lo que significa de que muchos la pueden leer, pero no lo conocen a él, pero no lo conocen a él. Vaya, entonces, ¿por qué necesitamos nosotros, primeramente? Vaya, nosotros sabemos que esta es palabra inspirada por Dios. Y necesitamos un discernimiento para poderla entender. Y es por eso que hay mucha gente, como no es guiada por el Espíritu Santo. Vaya, digamos, pongamos un ejemplo. Usted sabe que cuando usted estudió quizás en la escuela secular, usted estudió algunas obras y habían partes de la obra que usted a veces quizás no entendía. Entonces, para entenderla perfectamente, usted sabía que no le podía preguntar a cualquier otra persona porque podría ser que estaba en la misma situación que yo, que no entendía algunas partes. En cambio, si yo hubiese ido personalmente a quien escribió aquella obra y le hubiera preguntado qué significaba aquella, él me hubiese explicado mejor. Entonces, lo mismo a veces sucede con las Sagradas Escrituras. A veces nosotros acudimos a un ser humano que a veces interpreta la palabra de Dios erróneamente, la tuerce. Porque si no, después usted hubiera dicho Dios que va donde habla de que había, porque en estos tiempos se ve que hay quienes le ponen a las Escrituras y otros les quitan. Por ejemplo, yo sé que en la Biblia de ustedes, con esta Biblia hay una diferencia. Hay 7 libros diferentes. Me gusta ese tema. 7 libros diferentes. Vaya, entonces, y podría preguntar quizás, y hay muchas cosas, pero no lo vamos a ir hasta allá porque No, pero ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a hablar. Porque es necesario. Usted ha creído que el Espíritu Santo puso en usted eso, ya lo vamos a hablar. Y a mí me no está en su Biblia, ya lo vamos a hablar. Bueno, es un hecho, podríamos hacer una investigación ahí. No, sí, no, claro, porque, vaya, por ejemplo, si habláramos de ese tema, ya sabemos por qué es que no aparecen allí, va. ¿Por qué no aparecen? Porque realmente no fueron canonizados como bíblicos por los, digamos, los escribas, por el motivo de que estos libros no han sido inspirados por Dios. Y si usted conoce la historia desde Malaquía a Mateo, hay 400 años de silencio de Dios. ¿Qué significa? Que durante los 400 años de silencio, Dios no envió profetas, Dios no iluminó a nadie, porque los profetas fueron iluminados por Dios o inspirados por Dios para escribir ciertas cosas de la Biblia. Entonces, cuando leemos estos libros apócrifos, nos damos cuenta que son apócrifos porque fueron escritos durante el tiempo del silencio o durante los 400 años del silencio. Fueron escritos, por lo tanto no fueron inspirados por Dios porque fueron escritos como por una sabiduría humana. Usted sabe que el hombre, y usted puede ver cómo está hoy el hombre avanzado en un conocimiento grande. Entonces estos libros fueron escritos por hombres que fueron llenos de sabiduría natural, no sobrenatural. Y los escritores de la Biblia escribieron y canonizaron los libros que fueron inspirados totalmente por Dios, como tal Pablo. Pablo no anduvo con Jesús, pero al final dice que todo lo que él habla es inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces, para la Biblia tiene que ser inspirada realmente por Dios directamente, no por sabiduría humana, porque todos tenemos una sabiduría. Ahora voy a hablar yo. Eso es lo que usted le han dicho. No, es que si vamos a estoy hablando yo. Vamos a ver. Estoy hablando yo. Está el libro que se llama Breve Historia del Canon Bíblico. Ese lo escribe, se llama Báez Camargo, es teólogo evangélico. Él dice que los libros fueron retirados de la Biblia Reina Valera en 1827. ¿Qué significa? La Biblia del Cántaro los tenía. Entonces, la Biblia Reina Valera, ¿de dónde sale? La Biblia Reina Valera es una copia de la Vulgata de San Jerónimo. Que, yo entiendo eso. Permitan, que los tenía. Por eso hay Biblia Reina Valera
que los tiene todos. ¿Por qué? Porque hasta en 1827 se los sacan, se los quitan. Entonces, eso lo dice un evangélico. Entonces, si usted lee San Juan 10:22, está una cita bíblica que menciona un hecho que está nada más en uno de los libros de Macabeo, San Juan 10:22, y dice, se celebraba por aquel tiempo la fiesta de la dedicación del templo. Entonces, eso solo aparece otra vez en el libro de Macabeos. Entonces, ¿qué significa? Que eso lo dicen retomándolo de allá. Ahora, dice el diccionario La Palabra que la Septuaginta, si nosotros sabemos que es la Septuaginta, no sé si sepan, la Septuaginta es la primera, es la traducción del canon de la Tanakh. Tanakh es Torah Nevilín Ketuvim. Del hebreo, digamos. Torah Nevilín Ketuvim. Significa la Torah, la ley. Sí, los Nevilín, los profetas, y Ketuvim son otros escritos. En otras palabras, el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia primitiva ocupó esos libros. La iglesia primitiva lo ocupó. Los deuterocanónicos. Lutero no los quitó. Lutero los puso al final. Lutero no los quitó. La iglesia evangélica caminó con una Biblia completa. Pero vayamos. Es que mire, hermano, yo no le voy a dar opinión, yo le estoy dando datos. Histórico. Pero ahora, vaya, hermano, pero antes, permítame. Vaya, termine y después le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a decir algo. Ajá. Nunca le voy a dar algo que sea mentira. Esto usted lo No, puede es que lo que usted me está diciendo es verdad. Yo entiendo que porque la conozco. Entonces, sí estuvieron en el canon. Entonces dice que la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento, los contenía. Y la iglesia de Jesús, la iglesia primitiva, los utilizó. Entonces los utilizó. Eso yo se los digo, si ustedes quieren, tomen. Si no, no lo tomen, pero les estoy dando algo que es verdad. Información. Ahora, ustedes, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Confirmen si lo que yo les digo es cierto. No lo rechacen. Bueno, aquel varón nos dijo, sí, no, por eso. Yo no he dicho que los han rechazado, sino será cierto y usted va a buscar, sí es cierto. Entonces, sí, la Biblia evangélica sí los tenía. Ahora, le quitaron. ¿Qué dice Apocalipsis 22:18? Maldito el que le quite, maldito el que le ponga. Vaya, ahora usted me comenzó a hablar desde Martín Lutero para acá. Ahora hábleme desde la muerte de Cristo hasta la fundación, cuando aquel Constantino fundó realmente la iglesia y se terminaron los llamados herejes. ¿Usted sabe a quiénes le llamaban herejes? En ese entonces el Imperio Romano sabe a quién le llamaba herejes. Ustedes saben bien. Vaya, entonces hoy hablemos de eso. Vaya, como se metió por en medio de la historia, vayamos y retomemos el principio de la historia. Veamos por qué realmente esta Biblia estaba escrita totalmente. Y usted ha de saber bien que hubo un tiempo en que los llamados herejes que Pedro dejó, y incluso Pablo, porque Pablo murió en Roma también, usted ha de saber bien esto. Entonces, que esos herejes que Pablo dejó y Pedro dejó, al final fueron exterminados. Vaya, hablemos de esa historia de Jesús para acá. ¿Y a qué tiempo la Iglesia Católica preservó? Usted tiene razón cuando me dice que esos libros, o sea, que la Biblia la tenía perfectamente la Iglesia Católica. Es verdad, porque no había... la Iglesia Evangélica también. Cuando Martín Lutero, Martín Lutero protestó porque en ese entonces, por decirle algo, no existían los cristianos evangélicos que hoy se llaman. No, que Martín Lutero, usted sabe bien que era un sacerdote, también estudiante dentro de eso,
Y entonces viene él, claro, nadie más tenía. Y usted, si sabe bien la historia, es que la iglesia realmente había adoptado la Biblia personal y ningún feligrés podía leer la Biblia. Incluso ustedes saben bien que hubo un tiempo en que la iglesia católica, todo su Biblia y todo estaba en latín. Por eso dicen que Martín Lutero, pues realmente de la iglesia católica sacó la Biblia. Y es verdad, él la tradució al alemán por primera vez porque estaba en latín. La Biblia toda estaba en latín. Por ejemplo, retomemos hoy esta historia y veamos en qué tiempo realmente se desapareció. Usted bien sabe que de Jesús para acá no existía realmente este Nuevo Testamento. Incluso la Biblia no existía como hoy tenemos la dicha de tener estos libros juntos, sino que lo que existía eran unos rollos, unos pergaminos que habían donde estaban escritos todo eso. Retomemos eso y veamos por qué realmente, lógicamente, cuando empezamos a estudiar esto nos damos cuenta que habría que descubrir una verdad en esta cosa. Si es verdad que la iglesia primitiva caducó, y usted me habló de la historia, me imagino que lo sabe, la iglesia primitiva caducó en un tiempo, se terminó. Entonces, ahora vayamos a ese punto y veamos por qué realmente esta Biblia tendría que tener esos 6 libros o 7 libros más. Ahora, la Biblia dice que toda la escritura tiene que ser inspirada precisamente por Dios. Y yo lo que le estoy llevando es que a ese tiempo de Macabeos, y si remontamos a esa historia, nos damos cuenta, ¿va? Cuando se escribió todo esto, es lo que le estoy diciendo. Veamos realmente si esto consuena realmente bien. Porque es lo que le estoy diciendo. No, yo lo estoy escuchando yo no y creo, no estoy de acuerdo con usted, pero no, lo estoy pero ahí escuchando, está el después detalle. voy a hablar yo. Porque vaya, mire, lo que sucede en este tiempo es que es lo que le decía, Dios no habló durante ese tiempo, lo escribió como cualquier escritor de libro puede escribir un libro, el que lo escribió. Ahora, son consejos buenísimos. Yo siempre he dicho, sabiduría, Barús y Macabeos, Esdras 2 y todo eso. Si hablan bonito, es cierto. Son consejos buenísimos para una persona que quiera acercarse a Dios. Ahora, lo que decíamos al principio, que por qué no canonizan como para ser de la Biblia. Simple y sencillamente, porque estos libros no han sido inspirados en lo que fue sabiduría propia de los hombres que hicieron esto. Y es lo que le digo, que ese tiempo en que Dios no envió profetas, fueron escritos estos libros. No fueron escritos ningún profeta, ni ningún apóstol escribió estos libros. ¿Va? Entonces, por lo tanto, por eso es que no pueden clasificar como inspirado, y usted sabe que la misma Biblia dice que este libro, por ser inspirado, es que nadie le puede quitar ni poner, porque es inspirado de Dios. ¿Va? Por eso es que nadie porque si fuera un pensamiento humano, cualquiera le pusiera, yo le pudiera poner un pensamiento mío, agregarle a esto, pero como da la casualidad que no es un pensamiento humano, sino que tiene que ser inspiración totalmente de Dios, que ya Dios ya lo inspiró, entonces, por esto es que esos libros no han podido canonizar, no es porque no tengan buena enseñanza, es más sabiduría, para mí sabiduría pero pega usted, tan bonito. Pero usted aceptó que estaban canonizados. Estaban porque así lo hicieron. Yo le voy a explicar algo. Usted ha visto los debates, usted sabe que el hombre siempre a veces pretende dejarse llevar por lo que le dicen o por lo que oye. Entonces, usted sabe que por qué es que el mundo hoy vive como vive, en guerra y todo eso. Simple y sencillamente porque cada uno sigue la ideología de otro, y aquel sigue aquel, y aquel sigue aquel. No precisamente se van a conocer realmente si lo que se está escrito es inspirado, ¿qué? O fue un pensamiento normal, como tal nosotros aquí podemos sacar bastantes conclusiones nosotros de nuestros pensamientos. Pero en realidad estos pensamientos no son aplicables dentro de una Biblia porque no son inspirados totalmente de Dios. De igual forma estos libros apócrifos no fueron inspirados por Dios. Voy a hablar. Lo que usted dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Biblia, no en el Antiguo Testamento, no todo fue escrito por profetas. Entiendo eso. Permítame. Entonces usted dice, no envió profetas, pero no todos los libros son libros proféticos. Entonces, allí usted abra su entendimiento. O sea, usted dice, es que no envió profetas. No todos los libros tenían que ser libros proféticos. Entonces,
Vaya, pero si vemos, Permítame, vaya, no, permítame. solo óigame, si vemos de Malaquía para allá, ¿cuáles son los libros que no son proféticos? Permítame. Vaya, entonces. Porque usted me está diciendo que hay libros que no son proféticos. Sí. Pero hablemos de Malaquía y hablemos del Nuevo Testamento. A ver cuáles no son Permítame, proféticos. vaya, entonces, déjeme hablar. Porque vaya, usted me dice, es que usted habló de este Lutero para acá, pero hablemos de Cristo. Yo le dije, estos libros fueron antes de Cristo, fueron escritos. Pues claro, en el tiempo del silencio. Permítame, no, eso lo dice usted. No. Va, no me deja Dígame hablar. cuántos años No pasó me deja hablar. No, es que, óigame, es que usted el problema sabe qué es. No, es que no me deja. No, Va, es que por yo eso... hablé, Óigame. óigame, yo hablé y le dije, usted, yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a dejar hablar. Entonces, mire, yo no dije nada. Va, lo diga, escuché. vamos a ver su Va, versión. entonces, la iglesia primitiva no dijo lo que dice usted. La iglesia primera, de los primeros años, no dijo, esos no son inspirados. Eso lo dice usted. Entonces, la iglesia. Entonces, la iglesia primitiva sí los consideró inspirados. Pero ¿a dónde dice? Vaya, como usted dice que la Biblia no dice que si estos no eran que usted dice que ellos, la iglesia primitiva tomó esos libros. Vaya, ahora, ¿dónde dice la Biblia que los toma? Mire. O mencióname una cita donde realmente el escritor del Nuevo Testamento haya mencionado el nombre como digamos, de esos hombres. Toda escritura es inspirada. Pero por Dios. ahí está, Va, pero de pero- los que son inspirados. Es que usted, el problema sabe Oiga, qué es, que usted me está tranquilo. confundiendo la sabiduría Es que no me ha humana. dejado hablar. Dele, pues quiero ver, es que Va. yo siento que usted nos lleva al mismo puesto, no No, sale es de que ahí. usted habló, yo hablé y después dio su idea. Entonces yo quiero desarrollar mi idea. Como le digo, yo le estoy dando datos. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién juntó la Biblia? Fue la Iglesia Católica en el año 382. Ahora usted dice, es que antes tenían oculta y solo eran en el latín. Yo le voy a decir algo. Estamos hablando del año 200, pongamos. Tomemos el año 200 antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. ¿Existía la iglesia evangélica? Pues claro, porque lo que Pedro No, fundó no, era no, no. evangélico, No era no. católico. Óigame, usted se está contradiciendo Otra de porque las usted cosas- dijo, no, no óigame. había había iglesia secta. evangélica. Usted lo dijo. No, y vaya, le hago una pregunta. Usted lo va a ver Vaya, esto en más así, internet. No, vaya, mire. va a hagamos ver algo que bien lo fácil. dijo. No nos perdamos. No nos vaya, perdamos. pero le voy a hacer otra pregunta. No nos perdamos. vaya. No, óigame, es que no le podemos voy a hacer una salirnos- pregunta. Óigame, no podemos salirnos Vamos a del hacer tema. No, pero vaya, hagamos. Sí. No una podemos cosa. salir- Todo el mundo porque va a yo ver de quiero que Colombia, después Venezuela, de conteste Brasil. una pregunta. Permítame. No, óigame, que- después me hace la pregunta, Va, ¿sí? de- Va, después, va. Entonces, la iglesia, bueno, se me fue la idea, pero ya me vino. Si decimos que antes era prohibido leer la Biblia, ahora yo les voy a preguntar algo. Aquí hay gente que no sabe leer, son contados, ¿verdad? Los ancianitos todavía no saben leer, muchos viejitos sí, ya saben leer. Hace 50 años, ¿cuántos sabían leer? Pocos. ¿Por qué? Porque decían, no, ve que ¿para qué va a ir a la escuela la cipota? Mejor que él te ayude en la casa. Y el cipote, mejor que se vaya conmigo mire, a eso, 50 años. 100 años. ¿Cuántas personas sabían leer? Permítame, ¿eran muchos o eran pocos? Todo. ¿Sabían leer hace 100 años todos? No. 1000 años. Hace 1000 años. ¿Cuántos sabían leer? Hace Algún 1000 5%. hace 1800 años. Entonces, lo que yo le quiero hacer ver, es que es mentira eso que dicen. ¿Por qué? Porque eran solo de gente pudiente. Eran los que sabían leer. O sea, si usted dice, mi tatarabuela no sabía leer, pero hace 20 generaciones nadie sabía leer. Entonces,
que no nos digan es que la tenían oculta. No, la gente no sabía leer. Otra cosa. Saben, para tener una copia de una Biblia, llamémosle Biblia, en aquellos tiempos, ¿saben lo que se necesitaba? Se necesitaba el cuero de 300 ovejas. No, pues claro. Era para cualquier pobre como nosotros. Era para el que tenía ganado. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría los tenía en cuero. Entonces, le tenían que pagar a un escriba. ¿Cuánto tiempo podía pasar para copiar una a mano? Y que usted le tenía que pagar 2 años para que la copiara. O sea, usted tenía que tener dinero de todas esas cabras, el cuero, para que mire. Tenía que saber leer, tenía que tener dinero para sacrificar toda esa, para tener un montón de cuero. Tenía que hacer los grandes montones de tinta y pagarle a alguien, permítanme, para que la transcribiera. Ahora, ¿qué es esto que yo les quiero decir? Que abramos la mente y que no nos digan ideas. No, es que estaba prohibido. No, es que el que tenía dinero, imagínense ahora, si usted tuviera dinero para vivir, con eso vivía toda una vida. Ahora es fácil. Usted compra una Biblia y ya tiene su Biblia. No, en aquel tiempo tenía que tener dinerales. Ahora, poquitos tenían dinero, poquitos se podían dar ese lujo. Somos bendecidos ahora, somos bendecidos. Entonces, eso es una parte de que yo quise abonar para que nosotros supiéramos que no es como nos dicen, que la iglesia católica, no. Usted podía decir, hace una Biblia, pues. Yo no tengo, yo un chucho tengo, y el cuero de un chucho no me sirve para nada. En aquel tiempo no. Entonces, eso espero que sirva, porque cuando yo lo entendí dije yo, no es como yo creía. Vaya, podría ser correcto lo que usted dice en el ámbito del... Pero el hermano quería hacer una observación. Permítame. En la prohibición que se dice que la Biblia no la podía leer la gente porque los mismos sacerdotes, por lo menos cuando yo estaba pequeñito, se corría esa noticia. No lo que estaba escrito porque era como información. Pero ellos nos decían que la Biblia no la podía leer cualquier persona, sino solo el sacerdote. Por eso la gente no se interesaba leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ellos le decían a la gente lo que querían, ¿verdad? Y que la gente no tuviera ninguna información clara, ¿verdad? Entonces, por eso dice él que la Biblia se prohibía leer, por esa razón. No era que tanto así. El asunto es que ellos, los mismos sacerdotes, le decían a la gente que solo ellos podían leer la Biblia y que uno no la podía leer porque no lo entendía. ¿Y quién entonces, entendía peor el dialecto? Y no habían Biblias latín. ¿Quién podía entender? Ni nosotros no entendemos el latín, es que claro. Pero aunque no haya sido en latín. En latín estaba. Sí, en latín estaba. Entonces, lógicamente nadie lo iba a poder leer, aunque pudiera leer. Pero, porque yo puedo leer, pero el latín no lo puedo leer. Pero ellos mismos prohibían a la gente que no leyeran la Biblia a personas y por eso le ponían dificultades que no estaban al alcance de cualquier persona. Sí. Yo sé que en el tiempo pasado era cara. Yo sé que las Biblias son caras y las Biblias vienen menos de la mitad del precio. No, pues, yo sé eso, ¿verdad? La Biblia escrita, esas Biblias que antes valían 6 colones. Yo compré una que valía 6 colones. No me acuerdo cuánto, pero algo lineal, tal vez con el 85. Esas Biblias venían costando de barato de 15 a 25 colones. Solo quiero decir algo. Que el hermano dijo que la iglesia se acabó. Así lo dijo usted. La iglesia fundada por Jesús se acabó. Vaya, pero usted tiene conocimiento sobre la... No, ¿sí o no? Usted lo dijo que yo dije que la iglesia se había acabado por la gran persecución. Y usted sabe de qué estoy hablando, de la Santa Adquisición desde el siglo II en adelante, cuando usted sabe de aquello que agarraban a los llamados herejes y los llevaban al Coliseo
y mataban las mujeres, y mataban, ¿sabe usted esa historia? Y si yo le pregunto, que si a estos, ¿por qué fue que los mataron? ¿Quiere que le conteste? Sí. Va. Jesús no es mentiroso. Jesús dijo, yo le creo a Jesús y no a usted. No, pues claro, yo No, también. Por eso. Pero dice la palabra de Dios, San Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas del infierno jamás la podrán vencer. Entonces, si usted me dice que la iglesia se acabó, usted está diciendo que Jesús mintió. Si él dice, permítame, si él, no, mire, si yo le doy una cita bíblica, usted tiene que decir, si lo dice la Biblia, amén. Pero si usted me dice que se acabó, y Jesús dice, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer, entonces, ¿a quién le creo? Las fuerzas del infierno la vencieron, como usted dice, se acabó, o le creo a Jesús. Vaya, pero aquí es donde entramos al punto de la verdad, porque vaya, por ejemplo, yo le estoy viendo lo ¿Se que usted me acabó la está iglesia, diciendo. sí o no? Vaya, los Porque que usted se dijo que llamaban, sí óigame, no, usted dijo que sí se vaya, había acabado. mencionemos un poquito de esa historia. No, ¿Sabe permítame, usted? ¿se acabó sí o no? Los verdaderos cristianos que Pedro fundó se acabaron. No, entonces usted está diciendo que ¿Sabe Jesús por qué? mintió. Porque Pedro ahora vaya, otra pregunta que usted, bueno, y hoy está bueno que me lo No, conteste. entonces usted está diciendo No, que óigame. San Mateo 16, 18, Jesús mintió, porque las fuerzas del mal la vencieron. Eso dice usted. Y No, eso es pero antibíblico. vamos a ver cuál es la Eso iglesia es que Pedro dejó realmente. antievangelio. Veamos realmente la iglesia Va. que Pedro dejó. ¿Cuál ¿Se es? acabó? ¿Sí o Porque no? vaya, yo le voy a decir algo. Por ejemplo, mire Su esto. papá se nos bajó. Usted, No aguantó, dice. No, no ha venido. ¿Qué es Como eso? era carro cerrado, dice. Oh, Lo que se Ah, hizo, ¿y a dónde se ahí bajó? viene ya, creo. Ah, ya viene. ¿Dónde se bajó? vaya, entonces, por ejemplo, si Pedro fundó una iglesia, digamos que estos llamados herejes, y yo creo que usted tiene conocimiento a quienes se les llamaba usted herejes. afirma que se acabó la iglesia. A los herejes se los acabó. No, es que estamos hablando de Es la que estos iglesia. herejes eran la iglesia que Pedro fundó. No, Pedro no fundó iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si en el día de Pentecostés la iglesia se fundó, entonces, Jesús fundó una iglesia. ¿a dónde O sea, fundó esa iglesia Jesús? Yo lo que sé que instruyó a 12 hombres para que ellos fueran los portadores del evangelio. No una iglesia. no? Vaya, si lo hablamos de iglesia personal, claro, yo sé que No. Pedro era una iglesia, No, Pablo era una no, iglesia. no, porque, una iglesia. Entonces, Va, hermano, ¿dónde está la iglesia hermano, que Cristo fundó? Hermano, yo quiero apoyarle con la Biblia. O sea, yo no quiero ser culpable de que usted se moleste. Yo le voy a dar lo que dice la Biblia. Si usted no la yo ya entiendo que usted Pero me va a si llevar a usted- que la Biblia dice que él. es que es lo que dice la Biblia. Por eso, hermano. entonces, vaya, No pero lo yo que diga ahorita yo. le voy a hacer claro, vaya, ahorita yo lo que quiero que me explique. Si Pedro fue el fundador No, de la Pedro iglesia, no fundó iglesia. vaya, Es que eso no lo entonces, decimos ¿y nosotros. cómo es que usted estaba diciendo al principio que Pedro había hacía papa? Y algo que no nos respondió y me gustaría que me lo No, yo no voy a respondiera. responder. Entonces, Va. ¿cuándo, en qué tiempo, cuántos años fue papa Pedro? ¿Y quién lo ascendió a papa? ¿Y quién fue el que lo mató entonces? Porque usted sabe bien que Pedro en ningún registro histórico de que tiene el Vaticano, realmente no aparece, realmente escritos de él, donde haya sido papa, en qué tiempo y todo eso, no aparece. Yo he buscado en el internet y sí dan un detalle allí, pero es algo erróneo porque no tiene un fundamento realmente. Pero yo le voy a decir algo, hermano, y para todos. Seamos bíblicos. Por eso. No, permítame. Pero es que mire, Va, usted no esa puede es la llevarme a cosa. la Biblia. Mire, el sabio sabe hablar y sabe escuchar. Hermano, si yo le doy una cita, el hermano la lee, no vea mi rostro, véala, es palabra de Dios. Vaya, Entonces, pero aquí va. donde entramos en la polémica. No, ¿ve? es que Porque usted vaya, no- por ejemplo, no. fíjese que aquí estamos hablando. Mire, y yo qué le voy a bueno decir que algo. estamos hablando Oiga, de la Biblia realmente. Pero yo una pregunta que quizás le haría. Ya se la voy a en primer lugar, responder. es eso, y
usted las cosas. Vaya, si usted tiene esa Biblia ahí, y yo tengo esta Biblia, y yo estoy leyendo lo mismo que usted lee allí, entonces, ¿cuál sería el problema? Acuérdese que hemos dicho algo al principio. No salva el sacerdote, no salva a usted. Usted solo es el medio para que la salvación llegue a otros, pero no podemos salvar a otros, sino que nosotros somos el medio para que la salvación llegue. Vaya, entonces, no salva la iglesia, no salva la religión, no salva el papa, no salva el pastor. El Señor agregaba cada día a la iglesia a lo que él iba salvando. Vaya, pero está bien que a usted lo hayan nombrado, hermano, pero le dieron la potestad de ministrar. Acuérdese que una persona puede ser un ministrador. Así vemos en el sentido humano. No, pero es que, ¿sabe la cosa? A mí alguien me regaló algo. Me dijo, mira hermano, me dijo, no me gustó, porque no me gustó que me lo dijera, pero me ha servido. Me dijo, ¿sabe una cosa? Me dijo, usted no sabe escuchar. ¿Por qué? Me dijo, porque cuando usted habla, yo lo escucho. Y cuando yo le quiero hablar, usted no está escuchando, usted está pensando. No, porque yo ya le dejé que me explicara bastante y ya me explicó bastante. Porque mire, yo lo no que me quiero, me dejó regalarle el consejo que me lo dieron a mí. Óigame, yo lo que quiero que usted me está citando casi toda la Biblia. Incluso venimos hablando de allá de la ley, venimos hablando. Y yo le no me dejó regalar. Le voy a decir al hermano, no se lo voy a decir a usted. No se lo voy a decir a usted, usted no lo acepta. Mire lo que me dijo ese hermano. Yo quiero que usted me explique cada parte de la Biblia, pero que no me... Espéreme, le voy a decir al hermano. Le voy a decir al hermano, ese hermano me dijo a mí, cuando yo hablaba con él, quizás él notó de que él me hablaba y yo estaba pensando lo que yo le iba a responder. Entonces me decía, hermano, me dijo, y no me gustó. Usted no sabe escuchar, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque cuando usted habla, yo lo escucho. Pero cuando yo le quiero hablar a usted, usted está pensando lo que va a decir, pero no está escuchando lo de mis labios. Ese consejo es bueno. ¿Por qué? Porque yo escucho y de lo que usted va a decir, yo aprendo. Pero si yo estoy pensando, le voy a responder esto, no lo estoy escuchando. Vaya, pero yo entonces, no, permítame. Entonces, ¿no cree que es bonito ese consejo?